Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de La revolución de las canas, el libro de Antonio Huertas e Iñaki Ortega que hoy presentamos y que hemos publicado estos días en Planeta. Yo quisiera empezar, en nombre también de Gestión 2000, que es el sello, y del Grupo Planeta, agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen hoy aquí. Agradecer también a la Fundación Rafael del Pino por habernos invitado a celebrar este acto en estas sus magníficas instalaciones, su magnífico auditorio. Y dar las gracias, como no, a los dos autores, Antonio Huertas. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roger. Y a Iñaki Ortega. Iñaki, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Seguro que todos ustedes conocen perfectamente tanto a Antonio como a Iñaki, pero me van a permitir que les presente, aunque sea brevemente, de un modo formal. Antonio Huertas es presidente de Mapfre, que es la aseguradora española más relevante del mundo desde 2012. Es un trabajo que compagina con su labor como presidente del patronato de la Fundación Mapfre. Además, fue el impulsor de la marca Berti y de su exitoso proceso de venta online. Y como presidente de Mapfre ha impulsado el proceso de internacionalización de la empresa con adquisiciones en Alemania y en Italia, y ha continuado con el proceso de transformación digital de la empresa. Hoy, en la actualidad, Mapfre cuenta con más de 36.000 trabajadores y está presente en 45 países distintos. Iñaki Ortega, por su lado, es economista especialmente reconocido en el mundo de habla hispana. Dirige Deusto Business School, la escuela de negocios más antigua de España, y da clases, además de su propia Universidad de Deusto, en la Universidad Internacional de La Rioja. Es articulista habitual en prensa y ha publicado 4 libros. Ha liderado también investigaciones sobre emprendimiento para el Banco Santander, para Microsoft o para Bit, y ha asesorado a grandes corporaciones en innovación abierta. Es pionero en el estudio de las generaciones y su impacto en el mundo de la empresa. Recientemente ha sido nombrado por el diario Expansión como uno de los 50 mayores expertos en transformación digital. Bien, hemos dividido el acto que vamos ahora a presentar en 3 partes. Una primera parte haremos un pequeño debate con los autores para que nos expliquen las ideas principales y el mensaje del libro. Una segunda parte de media hora también, donde responderemos a todas aquellas preguntas que tengan a bien hacernos llegar. Pueden traspasar su pregunta a las azafatas que nos acompañan hoy aquí en el auditorio. Y luego la última media hora la dedicaremos a tomar una copa para brindar por la celebración, para celebrar la publicación del libro, y además les ofreceremos un ejemplar gratuito del libro que los autores a buen seguro estarán encantados de firmar a todo aquel que lo desee. Este libro, la publicación de este libro es sin lugar a dudas una buena noticia, y es una buena noticia por varios motivos. En primer lugar, porque es un libro optimista. Es un libro en la línea de los libros de Pinker, de los libros de Norberg, de Factfulness, de Rosling, que por cierto presentaremos en este mismo auditorio dentro de unos pocos días. Es un libro que, con los datos en la mano, nos dice que el mundo va a mejor, no a peor. Lanza un mensaje optimista y viene a decirnos que viviremos más años, lo cual siempre es una buena noticia, pero sobre todo que viviremos mejor. Y andaremos en las razones ahora mismo. Y es también una buena noticia porque es fruto de esa tan reclamada colaboración entre academia, entre universidad y empresa privada.
Antonio es un profesional, es un directivo, es presidente de Mapfre, y Iñaki es un académico de la Deusto Business School. Y este libro es fruto de esta unión, de esta colaboración entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, que a menudo parecen dos mundos antagónicos y que siempre pedimos que colaboren para que, en lugar de estar tan separados, pues puedan colaborar y sacar adelante ese tipo de trabajos como el libro que hoy nos ocupa. Antonio, Iñaki, para empezar, y para empezar desde el principio, me gustaría que nos comentarais, que nos explicaras cómo surgió la idea del libro. Es decir, ¿qué os propuso colaborar, qué os propuso escribir este libro? ¿De dónde os viene este afán por conocer el mundo de mañana? ¿Cómo habéis colaborado? Y, en definitiva, ¿cuál ha sido la génesis del libro? No os pregunto por qué me habéis elegido, por qué querías que yo fuera el editor, porque con ese título, La revolución de las canas, salta a la vista que solo podía ser yo. Podrías haber encontrado editores de mayor edad, pero no con más canas. Lo cual, Antonio, si quieres empezar, sí. Cuéntanos, por favor, la génesis del libro. Muchas gracias, Roger. Gracias por acompañarnos y hacer tan amable presentación. La verdad es que es un lío en el que nos hemos metido, que a ver cómo salimos, ¿no? Es una broma. Obviamente estamos muy contentos, estamos encantados. Desde hace un par de años, Iñaki y yo coincidimos en la idea de que había que hacer algo más por llevar al debate público pues el concepto del cambio social que produce pues el incremento de mayores. Eso es un dato objetivo que además podemos constatar todos y que indudablemente va a producir un cambio en la sociedad. Ese debate que queríamos fomentar pues comenzó articulándose a través de la aparición de algún artículo y a partir de ahí pues la colaboración entre Mapfre y la Deusto Business School para llevar a cabo debates estructurados acerca de diferentes conceptos que están afectando a la sociedad, pero en positivo, que están vinculando a esa transformación de la sociedad, pues como es la movilidad, como es el envejecimiento y otras circunstancias que son realmente apasionantes, que están produciendo cambios y que nos obligan a pensar y a repensar el modelo sobre el que queremos trabajar. Después de esos 2 años de trabajo, pues indudablemente entre la colaboración de los profesionales de Mapfre y los profesionales de la Deusto, pues se generó muchísima documentación que vimos que tenía contenido suficiente para ser estructurado, armado y metodológicamente construido como un libro, y a partir de ahí pues nació la propuesta. En el camino pues nació un concepto muy bonito, ¿no? El concepto de Agenomics, que es la economía del envejecimiento, y sobre todo tratando de hacer una lectura muy positiva. No venimos ni hemos pretendido hablar cada uno de nuestro libro, del concepto de nuestra actividad o lo que defendemos en nuestro trabajo, sino que hemos querido aunar y poner juntos pues una serie de ideas que entendemos que son muy positivas, que es una visión valiente, diferente y desde luego tremendamente motivadora para entender la sociedad que viene para los próximos 20 o 30 años. Iñaki, en el libro introducís un concepto innovador que lo llamáis Agenomics, que podríamos definir como la capacidad para aprovechar las oportunidades que genera el envejecimiento de la población. Desarróllanos un poco el concepto. Bueno, es otro lío más que nos hemos metido, porque la palabra también tiene narices, ¿no? A ver quién la pronuncia bien. O sea, ya sé que todo el auditorio es perfectamente bilingüe, pero sería difícil encontrar 2 personas que pronuncien igual Agenomics, ¿no? Bueno, pues Agenomics es la contracción, la unión de envejecer, de envejecimiento y de economía. ¿Y por qué este palabra nuevo? Pues porque es algo que pensábamos que no existía, o que por lo menos que una cuestión nueva para nosotros y para la sociedad en la que vivimos y para la economía exige una palabra nueva. Agenomics significa que los efectos positivos de la longevidad compensan los efectos negativos. Y estamos acostumbrados a lo contrario. El apocalipsis viene con el envejecimiento, la quiebra del sistema de pensiones. Esto vamos a estar condenados a ser un país de ancianos pobres. O sea, nadie quiere hablar de personas mayores y todos queremos hablar de jóvenes. Entonces ese concepto nuevo exige una palabra nueva. Agenomics se inspira, y claro, pues hay una parte del estudio y del libro que respira mucha economía, pues se inspira en conceptos que ha acuñado el Foro Económico Mundial como la Silver Economy, la economía de las canas,
se inspira en conceptos como el dividendo de la longevidad de los demógrafos, es decir, a veces pasan cosas en las poblaciones que hace que eso sea bueno. Pues la llegada de las mujeres al mercado laboral, la llegada de un baby boom, eso hace que sea bueno para la economía, ¿no? Y ese concepto de Genomic, pues lo que teníamos que hacer es ponerlo negro sobre blanco. Contamos con la ayuda del Servicio de Estudios de Mafre, está su responsable Manuel Aguilera, con todo el equipo de investigadores de Deusto, y empezamos a ver que Genomics, que la economía del envejecimiento significa pues una cosa estupenda, que es meter más recursos en la economía. Meter más recursos es meter más personas a trabajar. ¿Cómo es posible que vivamos bien y muchos más años que antes y jubilemos a la gente cuando está estupenda, ¿no? Pues si esa gente la ponemos a trabajar, a funcionar y no a dejarle en el retiro, eso es bueno. Eso es bueno y eso genera más oportunidades económicas en un análisis muy sencillo de demanda agregada, más empleo, más resultado, más PIB. Y luego, a continuación, empezamos a estudiar verticales y entonces vimos pues, el vertical de la sanidad, el vertical del ocio, el vertical de la educación, el de los seguros, el de las finanzas, el de la tecnología, y en cada vertical, en cada sector veíamos que tener gente mayor es bueno y que eso genera oportunidades para, eso sí, que es un denominador común en el libro, y ahí nos hemos empeñado Antonio y yo, siempre que se tomen las decisiones adecuadas, no solo como país y como empresas, sino como personas. Solo una cosa, estoy viendo a algunos amigos jubilados y te están mirando mal. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que dices, porque tranquilo, que nos vamos a poner a trabajar mañana, tranquilo. De hecho, comentáis en el libro que el 40% del consumo mundial lo realizan ya mayores de 65 años y que este dato va a ir creciendo. ¿Cómo pueden las empresas, a vuestro juicio, Antonio, aprovechar estas nuevas oportunidades y este mercado creciente? Pues la verdad que los datos son lo que son. Y a veces nos muestran que el ser humano, que los análisis de tendencias que hacemos en las empresas, nos empeñamos en ir probablemente por la dirección equivocada, ¿no? Si miramos los anuncios de televisión de los productos, si miramos los mensajes comerciales para llegar al consumidor, pues es raro encontrar productos de consumo, de ocio y de desarrollo personal orientados a los mayores. Todos vamos hacia los jóvenes y efectivamente los jóvenes pues son y podrán ser una parte importante del consumo y del desarrollo económico de un país, pero los datos nos dicen que, querámoslo o no, la realidad es que en España y en los países de nuestro entorno los mayores cada vez son más. España tiene afortunadamente una de las tasas de longevidad más altas del mundo y España ya es el segundo país más envejecido del mundo y será el primero en pocas décadas, con lo cual tenemos que asumir que eso es muy bueno y que las empresas efectivamente tenemos que prepararnos para pensar que la mayor parte de nuestros consumidores pues van a ser señores y señoras mayores que van a tener buena salud y que van a querer disfrutar en todos los sentidos de todo lo que las empresas podamos ofrecerles. Y nos tenemos que preparar, no tenemos tanta capacidad ni tanto entendimiento de cómo hacerlo, pero indudablemente, y mi actividad en el seguro, ¿no?, que a los mayores pues los vamos poniendo crucecitas en rojo y los vamos sacando de casi todo cuando van creciendo. Indudablemente todo eso tiene que cambiar porque sabemos que hay nuevas oportunidades, hay nuevas necesidades que este colectivo de personas va a tener y hay nuevas capacidades dentro de las empresas para poder abordarlo. También hay que pensar que tenemos que contar con los mayores y de eso pues supongo que hablaremos a lo largo de la charla de hoy acerca de cómo pueden pueden continuar siendo útiles para poder ser también no solo parte de la demanda sino también parte de la oferta, seguir vinculados al mundo profesional para poder acompañar esa necesidad creciente de servir a las propias personas de su entorno de claro, edad. Este es uno de los temas porque la realidad es que en España ahora mismo expulsamos a los mayores de 50, 55 años. ¿Cómo podemos hacer para que no sea así? ¿Es el emprendimiento quizá una solución, Iñaki? Bueno, lo que primero que pensábamos nosotros, y lo hemos puesto en el libro, es dar visibilidad, ¿no? Dar visibilidad a esa generación y poner números. ¿Cómo es posible que un país esconda a los mayores de 55 años? Los mayores de 55 años suponen prácticamente el 45% del consumo, casi la mitad, pero los esconde. Y dices, ¿cómo que los esconde? Bueno, pues en la publicidad es difícil encontrar una persona
que tenga más de 50 años. Eso no lo decimos nosotros, hemos ojeado y revisado un informe que dice 1 de cada 10 personas que salen en los anuncios tiene más de 50 años. El 90% no tiene menos de 50 años, pero el gasto lo hacen los de más de 50 años, la mayoría. Es decir, vamos a poner visibilidad a que existe esa generación. Existe una cohorte de edad que, de algún modo, ahora está condenada a entrar en la prejubilación o a ir pensando en retirarse, y le quedan, con garantías y con buena salud, 30 años de vida. La esperanza de vida en España es 83 años. Pero cada año que pasa la esperanza sube 3 meses. Es decir, que en los últimos 10 años ha subido 5 años la esperanza de vida. Es decir, que te quedan muchos años de vida y de calidad, y se has ahorrado y se has tomado decisiones adecuadas para disfrutar. Pero nosotros a esa generación, que le hemos llamado de las canas, y lo hemos cuantificado, que tiene entre 55 y 70 años, la obviamos, no existe. Son 8,5 millones de españoles. Son 8,5 millones de españoles que no les dejamos volver al trabajo. Si podemos conseguir que las instituciones se adapten, el mercado laboral se adapte, que las empresas también cambien de mentalidad y que los propios miembros de la generación de las canas piensen que todavía pueden aportar, pues conseguiremos muchas cosas. Y además el país que haga eso y el territorio que haga eso estará liderando el futuro, porque el futuro es un futuro de canas, es un futuro de gente mayor con calidad de vida, no canas con un pañuelo negro esperando a morir, sino canas en bicicleta, canas disfrutando la vida, canas de ocio y, por qué no, siguiendo aportando y trabajando. De hecho, en el libro citáis a los teóricos de la singularidad, a los teóricos del transhumanismo, ¿no? Científicos como el profesor venezolano José Luis Cordeiro, Ray Kurzweil, por ejemplo, que básicamente lo que ellos creen es que llegará un punto, como ellos definen, de la muerte de la muerte. Es decir, tratan a la enfermedad, a la vejez, mejor dicho, como una enfermedad, y como tal enfermedad creen que será curable. De hecho, creen que a partir del 2040-45 podremos llegar a un punto donde conseguiremos esta muerte de la muerte. Es decir, la muerte por causas naturales no se producirá, sí se producirá en todo caso por causas violentas. No obstante, en el libro también expresáis vuestras dudas al respecto. Me gustaría que desarrollarais un poquito el tema, pero sobre todo haciendo hincapié en otra de las grandes cuestiones que hacéis en el libro, que son los avances tecnológicos en materia sanitaria. Es como la tecnología nos ayuda en cuestiones tales como la biomedicina, o por ejemplo, como también comentáis en el libro, que decís que en los últimos 10 años hemos aprendido más sobre el cáncer que en los últimos 100. Antonio. Sí, cuando estábamos revisando las notas finales de esta parte del libro, tuve la oportunidad de charlar con mi amigo el doctor Pedro Guillén, y me dijo: Antonio, no te líes, que aquí hay mucho embustero que se está inventando todas estas cosas de que vamos a ser inmortales, ¿no? La inmortalidad no existe, la muerte como tal, no. Pero efectivamente hay una lectura muy racional acerca de cómo la evolución de la tecnología, de la medicina y de las técnicas que se están usando para superar ciertas dolencias, ciertas enfermedades, ciertas afecciones que teníamos hasta ahora, pues van a ser claves para poder producir avances en la longevidad, para poder extender. No sabemos cuál es el límite, sabemos estadísticamente ya, podemos afirmar, y lo decimos en el libro, que la mitad de las niñas que están naciendo este año en España pues superarán los 100 años de vida. Las niñas, los niños no, los niños un poquito menos, porque sigue habiendo 4 años de diferencia entre los niños, entre los hombres y las mujeres de vida. Y eso pues no es solo debido indudablemente a la tecnología, ¿no? Decimos también en el libro pues que, según algunos estudiosos, pues ha habido 3 grandes transformaciones en la medicina, ¿no? La primera, pues que era la terapéutica, ¿no? Con la aparición de los antibióticos. La segunda, la biotecnología, con la aparición del genoma. Y la tercera, pues es la tecnológica, donde estamos introduciendo pues ya también con elementos de inteligencia artificial, con capacidades tecnológicas, robóticas y de análisis que son tremendas y que van a producir pues avances. Lo que decimos de que en 10 años se avanza más que en 100, pero probablemente en los próximos 3 se habrá
avanzado más que los últimos 50, ¿no? Y eso pues va a producir o va a acompañar la propia transformación de la sociedad. La sociedad ha evolucionado, estamos ya en la cuarta revolución industrial, eso es una realidad. La sociedad es diferente y está multiplicándose exponencialmente el conocimiento y las capacidades de afrontar el cambio que esta sociedad precisa y, por supuesto, pues la posibilidad de dar ese salto, ¿no?, hacia un alargamiento que debe ser con calidad, porque de nada vale vivir más si no tienes la seguridad de que vas a poder vivir mejor, que también citamos algún ejemplo de la mitología griega donde pues frente al mito de la vida eterna estaba la realidad del envejecimiento eterno, y eso pues al final es una contradicción. Tenemos que envejecer, pero tenemos que tratar de que la medicina y los cuidados nos garanticen un envejecimiento que nos permita vivir disfrutando, y esa es una gran moraleja que se extrae del libro. Sin duda. ¿Iñaki? Bueno, es que lo ha contado muy más dulce Antonio. Él me regañó y me dijo: ¿cómo hemos puesto esto en el borrador? Pero esto del asunto del transhumanismo pues es exagerado. Iñaki, ¿cómo vamos a vencer a la muerte? Y efectivamente nosotros no pensamos que se va a vencer a la muerte tan en el corto plazo, pero pensamos que se están venciendo muchas enfermedades. Y pensamos un concepto que nosotros no hemos acuñado, pero que dos científicos ruso y americano publicaron hace unos años en la revista Science, que lo que dice es la edad prospectiva, ¿no? O el umbral dinámico del envejecimiento. Y básicamente dice que lo que importa no es el DNI, no es cuando naciste, sino lo que has vivido. Es decir, que no importa tanto la edad cronológica, sino la edad biológica. Y entonces, pues no es lo mismo tener 70 años en una parte del mundo que en otra. Y que lo que tenemos que hacer es restar 15 años a tu esperanza de vida. Y pensemos en la esperanza de vida en España: 83, 84, 86 las señoras, 81, 82 los hombres. Réstele 15 años. Entonces ya empezarás a entrar en lo que puedes llamar la vejez. Nosotros vamos a vivir, Antonio y yo, hasta los 90 y pico, pues tenemos que restar 15. Tenemos que restar 15 y podremos estar activos hasta esa edad. Esto puede parecer una maldición o una condena, ¿no? Pero claro, lo hemos puesto en contraste con los sitios donde viven más tiempo las personas en el planeta. En Grecia, en Costa Rica, en Italia, en algunas pequeñas localidades, en Okinawa, en Japón. Y en algunas de Badajoz. En algunas de Badajoz, que se empeña el señor Huertas, no sé si Villanueva Serena, pero cerca, que es donde nació Antonio. Y en esos sitios, además de salud, por supuesto, y de dieta y de ejercicio, lo que tienen es que siguen activos. Es que no están solos, es que se respeta la opinión de los mayores. Y eso en la sociedad actual significa trabajar, significa socializarte, significa seguir sintiéndote útil. Igual no 8 horas, 5 días a la semana, pero ¿por qué no un día sí, un día no? ¿Por qué no unas horas? ¿Por qué no seguir escribiendo con 70 años? ¿Por qué no seguir asesorando a empresas con 70 y pico años? ¿Por qué no pensemos en lo que hacemos ahora, hacerlo dentro de 25 años? ¿Por qué no? O sea, si nos pagan por nuestro trabajo, nos sentimos útiles, generamos valor, ¿por qué no? Hagamos las reformas necesarias para que eso pueda ser posible. Comentábamos al principio que este es un libro optimista. Es un libro optimista porque nos explica que viviremos más y sobre todo viviremos mejor. Pero como bien apuntabas, Antonio, para que esto sea posible hay que hacer una serie de cambios. ¿Qué cambios debemos hacer como sociedad para que esto sea así? Y sin entrar en el tema de las pensiones, que abordaremos a continuación. ¿Cuáles son los grandes cambios que debemos hacer? Hay restricciones culturales y hay restricciones del modelo de sociedad en el que estamos encorsetados. Cuando se hablaba de la jubilación y se crea el concepto de la jubilación obligatoria o cuasi obligatoria, en el primer país occidental en el que se hace es a finales del siglo XIX en Alemania. En la época de Bismarck, la edad media de las personas apenas superaba los 40 y pocos años y solo 1 de cada 10 personas alcanzaba los 65 años. Y ya establecieron ese límite de los 65 años para la jubilación. Hoy 9 de cada 10 personas superan los 65 años y dentro de poco el 40% de nuestra sociedad estará superada por mayores de 65 años. Con lo cual tenemos que romper ese corsé cultural que hemos heredado de que a partir de los 65 años uno es mayor. Se es mayor, pero no se es anciano. Hay que huir de ese concepto porque la propia sociedad más los medios que estamos disponiendo nos van a permitir
poder ser útiles y poder hacer más cosas. Ahí hay un cambio cultural. Hay que cambiar el modelo educativo. El modelo educativo está establecido para que sigamos aprendiendo a temprana edad y seamos expulsados del sistema educacional siendo muy jóvenes y a partir de ahí pues desarrollar una actividad profesional, la que sea. Eso está absolutamente en desuso. El concepto de la clase magistral durante 5 años en una universidad de paredes medievales pues ya no tiene sentido si no va acompañada de un reciclaje permanente y una salida abierta a sistemas de aprendizaje mucho más abiertos que nos permitan formarnos a lo largo no de los 20 o 25 años de vida profesional que he tenido hasta los 60 años, sino incluso de manera más amplia y más extendida, pero también reutilizando el concepto o la formación o la experiencia que esas propias personas mayores han desarrollado a lo largo de su vida para que se incorporen al sistema educativo. En España hay muchas restricciones en la época de actividad, incluso más todavía para los funcionarios en cuanto a las incompatibilidades, que son muy rígidas y que hay mucha incapacidad, hay una rigidez enorme para poder cambiar y pasar de un sector a otro y poder compatibilizar funciones, ser trabajador asalariado, ser emprendedor, poder desempeñar actividades diferentes. Y por supuesto hay que cambiar todo el sistema legal laboral que permita que estas personas flexibilicen, a medida que van haciéndose mayores, flexibilicen su relación laboral. No vale hablar de asalariado con 8 horas de trabajo diario cuando ya has estado 35 años de trabajo, en condiciones que habrán sido diferentes en función del trabajo que has desarrollado, pero indudablemente podremos desarrollar actividades diferentes, mucho más flexibles, que podrán ser retribuidas o no, pero que en cualquier caso van a ser muy útiles para las personas, muy útiles para la sociedad y de una u otra manera va a haber una retribución. Si es económica, puede además tener una contribución, una retroalimentación al propio sistema que lo necesita para poder seguir haciendo frente a las propias obligaciones que tiene el sistema. Y si no tiene retribución, pues indudablemente hay una retribución emocional, hay una compensación que las personas que pueden seguir siendo útiles a partir de los 65 años, pues van a poder devolver también con emoción, con cariño y con todo el esfuerzo que van a hacer a mejorar la calidad de vida y el entorno y la felicidad y las condiciones de trabajo de todos los jóvenes que vienen detrás. Gracias, Antonio. Iñaki, para ahondar en este tema, si tenemos que seguir trabajando más allá de los 65, de los 70, incluso hasta los 75, tendremos que seguir formándonos. ¿En qué medida tiene que cambiar el sistema educativo para poder realmente llevar a la práctica esto de lo que tanto hablamos, este concepto del learnability, ¿no? El desarrollo continuo, para que nuestros profesionales sigan estando bien preparados hasta una edad avanzada y, por tanto, optando a todo tipo de posibilidades laborales? Bueno, nosotros sabemos que decir esto pues no es agradable, ¿no? Nosotros incluso citamos el mito de Casandra, automito, ¿no? Y a Casandra le dio el don Zeus de decir la verdad, pero luego se enfadó con Zeus y Zeus le quitó el don de la verdad y le dijo, bueno, podrás decir la verdad, pero nadie te creerá. Entonces nosotros, ese efecto Casandra, somos conscientes, lo vamos a decir. Y vamos a decir que habrá que trabajar más años. Y sabemos que no gusta, y sabemos que incluso alguien no nos creerá y que todos vamos a pensar que esto lo dicen un poco exageradamente para que de algún modo pues, nos pongamos las pilas con nuestro futuro, ¿no? Bueno, pero hoy los 75, una persona que tiene 75, no son los 75 de sus abuelos y de sus bisabuelos. Los 75 de hoy y los 75 nuestros serán los 60, los 55 de nuestros abuelos, en salud, en cómo te sientes, en qué enfermedades tienes. Eso es así, ¿no? Lo dice el Instituto Gerontológico de Japón, que lo ha demostrado y que ha puesto a ancianos de diferentes generaciones encuestándoles y han llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces, si estás bien, ¿por qué no vas a poder seguir aportando? La clave será la libertad para poder hacerlo. Es decir, si yo quiero jubilarme, me puedo jubilar y para eso pues tiene que haber un sistema público saneado. Y demandamos eso y defendemos que haya un sistema público saneado, pero también si no me quiero jubilar, pues de algún modo también alguien tendrá que ayudarme a que mis ahorros sigan generando dinero y sigan siendo rentables y que se incentive también el ahorro y que haya exenciones porque ahorre. Pero y si no quiero jubilarme y si quiero seguir trabajando, pues también tendré derecho a hacerlo eso y por eso pues igual me tienen que permitir conciliar la pensión con el trabajo. Hoy es muy difícil hacerlo, ¿no? Y si quiero seguir trabajando, pues tendré que seguir formándome y voy a la pregunta para no dejarla sin respuesta, ¿no?
La educación está en un momento también que se habla de la tercera revolución, ¿no? La primera gran revolución de la educación fue poner a todo el mundo en la enseñanza reglada y que no hubiese nadie sin enseñanza reglada. Y en España lo sabemos y vencimos al analfabetismo y conseguimos que todo el mundo esté en la enseñanza reglada hace 60, 70 años. Luego vino la revolución de la universidad, años 70. En España había 75.000 universitarios, hoy hay casi 2 millones. Gran revolución. Ahora toca la tercera, y la tercera es que todos tenemos que seguir en las aulas y que eso de estudiante, y cuando yo todavía presento a alguien como estudiante siempre me dicen, oye, no, yo no soy joven, yo soy un directivo, no me presentes como estudiante. Eso hay que quitarlo, porque ¿en qué cabeza cabe que tus conocimientos adquiridos cuando tenías 20 años en una economía tan cambiante, en una sociedad como esta que avanza tanto la tecnología, valen 30 o 40 años después? Pero es que, ¿qué pasa? Que no hay que leer, no hay que volver a estudiar, no hay que volver a escuchar a maestros, a profesores, a expertos. Es decir, que esa es la revolución pendiente que no solo afecta a las universidades, y hablo en primera persona, sino también otra vez a las personas que sean capaces de darse cuenta de que tienen que volver a las aulas y seguir aprendiendo, y esa humildad para aprender. De hecho, mañana me ha hecho acordar, mañana se presenta en este auditorio el libro de Ray Dalio, que él explica que la vida está formada por 3 grandes fases. Una primera fase donde dependemos de otros, que es la fase en la que estudiamos. Una segunda fase donde otros dependen de nosotros, y es una fase donde tenemos que seguir aprendiendo. Y una tercera fase donde no dependemos de nadie, ni nadie depende de nosotros, pero en la que también tenemos que seguir aprendiendo. Cuando quieran, pueden ustedes también ir formulando sus preguntas con los tarjetones que les están repartiendo, que me van subiendo y las voy a ir formulando. Antonio, vayamos a la pregunta del millón. ¿Pensiones son sostenibles? Si, como apuntaba ahora Iñaki, por ejemplo, en lugar de los 65 nos jubilamos a los 75, ahí tenemos 10 años de margen en que no cobramos pensión, pero contribuimos al sistema. No obstante, la pirámide piramidal de la población sigue actuando en contra. ¿Hasta qué punto las pensiones en nuestro país podemos decir que son sostenibles? Y también, ¿qué datos manejáis? En el libro, por ejemplo, comentáis que ahora nos jubilamos con 2/3 partes del último sueldo, pero que prevéis que dentro de unos pocos años nos jubilemos con la mitad del último sueldo. Antonio. Pues sí, es la pregunta del millón, porque se la hace 1 millón de personas o de instituciones cada día, ¿no? Y hay muchas que han opinado con mucha solvencia y dicen lo que todos decimos y no todos lo reconocen, de que el sistema es sostenible en cuanto a su definición, pero no en cuanto a sus cuantías. Es decir, el sistema va a poder aguantar y sobrevivir de manera indefinida con las circunstancias conocidas, pero hay que aceptar y entender que las cuantías tienen que continuar reduciéndose proporcionalmente en función de los años que pasen. Está estudiado, y es un dato que facilitó el BBVA Research, que la acumulación que un trabajador de media hace durante su vida laboral para su pensión futura está en torno a 12 años de pensión. A partir del 12º año de pensión, el jubilado es un receptor neto del sistema público de pensiones. Cuando la edad media o la longevidad llegaba a 75 o 76 años, pues el gap, el déficit era pequeño. Ahora que estamos ya en 84 años, es bastante grande. Cuando la vida media supere los 85 años, se acerca a los 90, clarísimamente, progresivamente, las pensiones, no en España, sino en todo el sistema, en todos los países de nuestro entorno y en muchos que perderán el bono demográfico que ahora disfrutan, como son los países emergentes, China, Brasil, Turquía, pues también les pasará lo mismo. Los sistemas públicos de reparto como están establecidos ahora no van a poder ser sostenibles en sus cuantías, y obviamente eso que llamas y que efectivamente es muy conocido para los expertos, lo que es la tasa de reposición o sustitución, que en España es una de las más altas de Europa, la segunda más alta de Europa detrás de la de Grecia, significa que cuando nos jubilamos cobramos aproximadamente el 75% del último salario de media que habíamos tenido en activo. Eso no es aceptable en países de nuestro entorno donde tienen un equilibrio mayor y donde han podido construir sistemas mixtos entre capitalización y reparto, pues esa tasa de reposición baja al 50%. La mitad de la renta que percibe un jubilado proviene del sistema público y la otra mitad proviene de un sistema privado, cuasi privado,
creado al amparo de regulaciones que permitan que los trabajadores acumulen durante toda la vida laboral y que les hagan trabajar y acumular durante suficiente tiempo para poder compensar de manera adecuada esa pensión pública. Esa es la realidad a la que tenemos que afrontar y esa es una de las respuestas que hemos querido dar desde el libro. No es una visión negativa, es decir, conociendo esa situación, creemos que además de crear o de fortalecer los sistemas previsionales, lo que hay que hacer es abrir las puertas para favorecer la continuidad de la actividad económica que se puede desarrollar tanto desde la perspectiva de la oferta, es decir, personas mayores que pueden trabajar, que pueden emprender, que pueden continuar produciendo, y la perspectiva de la demanda, esa enorme sociedad de mayores que quieren y que van a querer cada vez más vivir, disfrutar y aprovechar las ventajas de esta sociedad que son maravillosas cada vez más y que estamos encantados de disfrutar, ¿no? Iñaki, ¿quieres aportar algún nuevo dato? Bueno, yo creo que podríamos, por ejemplo, citar, bajar al terreno de las personas, ¿no? Y decir, esto parece muy teórico, ¿no? Vamos, pues pensemos en personas mayores que siguen activas, ¿no? Yo estoy viendo al profesor Gasalla de Deusto Business School que supera los 70 años y que sigue siendo el profesor más valorado en nuestra escuela, ¿no? Tu padre sigue con el iPad con 80 y tantos, nos recordaba el otro día un periódico, ¿no? Mi padre sigue ganando al frontón a los que tienen 20 años, mi suegra sigue lidiando con mis hijos en este momento y tiene 70 y pico. El fundador de Swatch, de los relojes, lo hizo con 50 y tantos. El presidente de Inditex sigue activo con más de 70. El inversor más famoso del mundo es Warren Buffett, el oráculo de Omaha, y tiene 88 años. Es decir, ¿qué es eso de que a partir de 55 años desapareces? Son en España más de 13 millones las personas que tienen más de 55 años. Por si alguien se lo ha olvidado también, y no sé si hay políticos, si hay amigos que se han dedicado a la política, como Ana Botella, muchas gracias Ana por venir, si alguien se lo ha olvidado, 1 de cada 3 votantes son mayores de 65 años. Es decir, que esta revolución de las canas es una revolución pacífica, pero también esta revolución de las canas pasará porque mucha gente dirá que ya está bien de que solo se hable de determinadas cortes de edad y que aquí existimos y que demandamos con nuestro voto cambios y mejoras para que el mundo pues también sea un mundo mejor para los mayores y que se permita seguir ahorrando, que se permita seguir trabajando y que se garantice un sistema de pensiones público, pero también un sistema de pensiones privado que nos ayude a vivir mejor. Muchas gracias, Iñaki. Pasamos ya a responder las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Me temo que tenemos más preguntas que tiempo, de modo que lo que he hecho es ordenarlas por temas, de modo que quizá no tenemos tiempo de contestar a todas las preguntas, pero sí que tendremos tiempo de contestar o abordar todos los temas. La primera pregunta nos la hace Jesús Monclús, de la Fundación Mafre, y dice así: ¿de dónde saldrán los nuevos empleos o empleos adicionales, teniendo en cuenta las tasas de paro actuales? Sí, esta es una pregunta fácil con una respuesta compleja. Efectivamente nos encontramos con una realidad y es que la potencialidad de creación de nuevos empleos va a un ritmo diferente a la destrucción del mismo, sobre todo después de haber pasado en el mundo occidental y en España lo hemos vivido y sufrido bien, una larga crisis de más de 10 años. Es muy difícil recuperar el empleo para jóvenes y para mayores, y esa es una realidad que hay que aceptar, pero la respuesta va asociada más a la visión positiva de que hay capacidad para comenzar a crear nuevas actividades, siempre que haya pues, la ayuda, siempre que haya la flexibilidad, la capacidad de generar esas actividades que puedan ser autofinanciadas y que puedan crearse a partir de un modelo sostenible, ¿no? Que no sean condiciones ni precarias, por supuesto, con plena defensa de los derechos laborales, pero con la flexibilidad suficiente para permitir que la incorporación al mundo del trabajo de esas personas, de esos colectivos más desfavorecidos que se han quedado sin trabajo, pues puedan acceder. En el camino, y lo que todos vemos en el horizonte, es que este nuevo mundo de la sociedad digital nos presenta muchas oportunidades. Están apareciendo profesiones nuevas todos los días. Yo vengo contando
pasó no con cierta gracia, porque no soy muy amigo de ese aparato, pero que apareció en Madrid como una de las ciudades punteras del mundo en las últimas semanas, una nueva profesión, que es la de cargador de patinetes, ¿no? Bueno, pues hay señoras y señores que por las noches, hasta hace 2 días que han desaparecido, pues recogían los patinetes estos eléctricos, se los llevaban a sus casas y al día siguiente les ingresaban en su cuenta pues una cantidad. Bueno, esto es el ejemplo absurdo de la evolución de la sociedad, pero es que de verdad hay muchísimas actividades que van apareciendo y para las cuales pues hay que prepararse. Indudablemente aquí hay un reto para los que están sin trabajo y hay un reto mayor para las empresas y para los gobiernos, que es crear las condiciones adecuadas para que se puedan formar y adecuar las capacidades disponibles con las necesidades actuales de la sociedad y de las empresas. Iñaki, una pregunta que nos hace llegar Mercedes Mateos de ALF y que te viene el pelo por la temática. Dice así: ¿qué medidas deben adoptarse a nivel público y privado para lanzar a España a nivel tecnológico? Entiendo que será a nivel tecnológico vinculado al asunto del día, que es el envejecimiento, porque si no tendríamos que escribir otro libro y nos cuesta un rato, ¿no? Yo te tomo la palabra. Vamos a ver, o sea, nosotros creemos que hay que tomar medidas en este terreno, ¿no? Y que eso afecta también a la tecnología, pero la primera medida es poner foco al problema o poner foco a lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que la vida se alarga y no se toman decisiones y que lo único que hacemos es quejarnos, y eso es como los malos estudiantes, ¿no? Que procrastinan, ¿no? Y procrastina mi hijo cuando dice que tiene un examen dentro de 10 días, pero no se pone a estudiar, y pasa otro día y se queja de que tiene el examen, pero no estudia, entonces estudia el día anterior. Entonces eso hacen los malos estudiantes. Pobre, él no es mal estudiante, pero a veces procrastina. Y nosotros procrastinamos y decimos: hay que hacer algo con el envejecimiento, el país tiene que hacer algo, el gobierno tiene que hacer algo, pero tiene que hacer algo con las pensiones y no se hace nada. Entonces nosotros creemos que lo primero es hacer algo, ¿no? Y hacer algo pues puede ser, por ejemplo, yo no digo crear un ministerio de los mayores, pero lo han hecho muy cerca de nosotros, ¿eh? Italia lo ha hecho y otros países lo tienen también en cartera, ¿no? Pero por ejemplo, oye, pues permitir que se pueda cobrar una pensión y trabajar. Por ejemplo, fomentar el ahorro. Por ejemplo, permitir que gente trabaje más años y que no esté sujeta a una edad laboral. Por ejemplo, que las empresas tengan incentivos para ahorrar con los trabajadores. Por ejemplo, que las empresas tengan incentivos para no prejubilar a las personas, y hoy tienen incentivo para prejubilar y no lo contrario, ¿no? Y todo eso son medidas que también, oye, pues ayudarían a que este país sea un país donde los mayores vivan mejor. Y además, ¿qué conseguirían? Pues una cosa que también es interesante de cara al futuro y que tiene que ver con la pregunta que acaba de responder Antonio, pues que este país sea el mejor país del mundo para ser mayor. Ya es uno de los mejores países del mundo para vivir. Y nos lo dicen los millones de turistas que vienen todos los años, ¿no? Y nuestro clima, bueno, pues también puede ser uno de los mejores países del mundo para ser mayor, y que vengan aquí los mayores de todo el mundo y que se genere una industria de los mayores y nuevos empleos en ocio, en salud. Ya lo sabemos, tenemos aquí algunos ilustres miembros de hospitales de Madrid que lo saben, y cómo todo eso son oportunidades, ¿no? Vamos a fomentarlo y necesitamos también pues gobiernos, instituciones públicas que lideren eso y que levanten esa bandera de vamos a hacer que España sea el mejor país para los mayores, y que haya industrias que ayuden a ello. Muchas gracias, Iñaki. 2 preguntas de algún modo parecidas que os voy a leer seguidamente, y porque tratan básicamente de la misma cuestión. Dicen así: ¿qué procesos deben cambiar en las organizaciones para abrir espacio a personas mayores de 60 años? Y también otra pregunta, dice: las grandes empresas siguen prejubilando a sus empleados a los 50 años. ¿Dónde queda su responsabilidad social corporativa? ¿Qué medidas deberían adoptar? Antonio. Bueno, comienzo yo. Las medidas que hay que adoptar para que las personas no se jubilen cuando lleguen a los 60 años. Yo creo que los trabajadores que han desarrollado una larga vida profesional en una empresa han tenido la oportunidad de desarrollarse como personas, como trabajadores, formarse y llevar a cabo pues su función principal como ser humano, ¿no? Y ser partícipe de la sociedad y sentirse útiles. Pues llega un momento, y además dependiendo de las profesiones, llega un momento en que lo que quieren precisamente es descansar. En España se comienza a trabajar joven, se trabaja mucho,
se disfruta mucho, pero se trabaja mucho, y eso hace pues que cuando alcanzamos una determinada edad pues estemos poniendo ya el objetivo al horizonte, ¿no?, de cuándo toca mi jubilación, sobre todo sabiendo además que podemos tener acceso a jubilaciones de un sistema público que ha sido y es todavía excelente, y también en muchos casos del ahorro privado que muchos de ellos han podido constituir o ser parte de la generosidad que su propia empresa haya podido tener con ellos. Eso no significa que en las empresas se esté deseando jubilar o prejubilar a la gente. Desafortunadamente, pues hemos vivido procesos de reestructuraciones, crisis, sacrificios empresariales enormes para poder hacer factible la mayor, que es mantener el empleo y la sobrevivencia de las empresas o de los sectores, y sobre todo también pues sectores que fueron incapaces de prever las circunstancias de cambio y de transformación que la sociedad y la competencia y el cliente demandaban. Tuvieron que tomar esas medidas y indudablemente pues al final el empleo y el empleo de los más jóvenes y de los mayores es el que se vio más afectado. Creo que no es el trabajador en sí mismo el que plantea que la jubilación es buena, sino que las propias condiciones, como decían también antes, culturales y del propio entorno laboral y legislativo que nos rige, pues lo permite y lo facilita. Pero también creo que muchos de ellos, y personalmente con mi experiencia de los que voy conociendo, no ya solo de mi empresa, sino de otras muchos de ellos estarían interesados en poder seguir siendo parte de alguna manera de esa o de otra organización, ya sea siendo retribuido o no, ya sea trabajando parcialmente, haciendo autoempleo, trabajando desde su casa, colaborando en tareas formativas, trabajando en proyectos de voluntariado. Es decir, que realmente esa visión, ese muro que tradicionalmente nos habían puesto como la jubilación para saltarlo a partir de una determinada edad, lo estamos rompiendo culturalmente, y ahí es donde vendrá esa transformación. Lo que pasa o ha pasado, como comentaba en la segunda pregunta, pues que en algunas empresas o en algunos sectores se ha prejubilado a gente muy joven, pues es verdad, y eso pues yo ni lo critico ni lo defiendo. Supongo que atendía a circunstancias específicas de algunos sectores, tal como he comentado antes, y también a circunstancias de transformación de la propia actividad que exigía tomar esas medidas. Yo creo que estamos en otro momento, que estamos en otra sociedad, y también la mentalidad del trabajador tiene que ir cambiando. Las personas tienen que reciclarse, como hemos hablado, las personas tienen que transformarse y tienen que tener todo tipo de colaboraciones desde lo público y desde lo empresarial para facilitar ese salto y que vean que pueden conectar, que pueden agarrarse a ese salvavidas que le da esta nueva sociedad. Hay muchísima capacidad de trabajo, muchísima capacidad de absorber el trabajo de los mayores, y hay muchísimos sectores y servicios donde se puede ser útil a edad avanzada. Iñaki, una pregunta también relacionada sobre esta cuestión. Dice así, opinión sobre el emprendimiento en la tercera edad o cómo buscarse la vida cuando las empresas no me quieren. Bueno, nosotros nos revelamos a lo de tercera edad. O sea, porque la tercera edad, la cuarta... Perdón. La pregunta realmente es emprendimiento age. Sí. Lo que pasa es que me ha parecido bien traducirlo por si acaso. El emprendimiento senior, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los descubrimientos interesantes del libro. El Informe Mundial de Emprendimiento que hacen más de 60 países, el GEM, estudió hace poco el emprendimiento senior, ¿no? Y descubrió que hay más emprendedores de más de 50 años que de menos de 30. Pero nos empeñamos en situar a los emprendedores gráficamente como unos chicos o chicas jóvenes con pantalones rotos y con camisetas, ¿no? Pero es que los emprendedores, la mayoría, un 18% frente a un 11%, tienen más de 50 años, ¿no? También eso tiene cierto sentido común, porque cuando emprendes, cuando te sientes también con la experiencia acumulada necesaria para el riesgo que es montar un negocio que es muy complejo aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Por mucho que se intente apoyar desde todo el entorno institucional, siempre es complejo abrir un negocio. Por ejemplo, hablando de medidas que permitan que los mayores de 55 puedan seguir trabajando y no los expulsen las empresas, hemos encontrado el caso de Corea del Sur, hemos encontrado el caso de Japón, donde lo que se hace es, en lugar de prejubilarles, darles una indemnización vinculada a abrir un negocio. ¿Y por qué vinculado a abrir un negocio? Porque la empresa, su responsabilidad es, queremos que sigas haciendo cosas y queremos que puedas tener un modus vivendi años después, ¿no? ¿Por qué no propiciar también todo eso, ¿no? Son medidas que están encima de la mesa y que no tenemos que renunciar a ellas, ¿no? Y que tenemos que tener la mentalidad abierta para poder estudiarlas.
Pues se nos va acabando el tiempo, que no las preguntas, pero antes de cerrar esta segunda parte de la presentación y pasar al cóctel, a la parte más lúdica, quería preguntaros si queréis añadir alguna cosa para finalizar o que tratemos algún tema que quizá no haya salido. Antonio. Sí, yo por mi parte creo que la reflexión principal sería: tenemos retos apasionantes enfrente de nosotros, tenemos, como decía Iñaki, pues una sociedad, un país con unas capacidades enormes, y tenemos delante de nosotros también pues que obviar o saltar ciertas barreras que pueden dificultar ese desarrollo, ese crecimiento, esa mejoría social que se espera en nuestro país. Yo creo que los gobiernos, sean los que sean de este país, pues tienen que afrontar las soluciones no en el cortoplacismo que les provoca estar pendiente de unas elecciones tras otras, sino en la necesidad de resolver con claridad los problemas o las situaciones, más que problemas, que nos enfrentamos como sociedad. Necesitamos ese pacto de Estado que haga posible el que podamos abordar, igual que se construye un aeropuerto con 30 años de previsión para poder hacerlo factible, ¿cómo no vamos a poder pensar con suficiente antelación qué va a pasar con nuestra sociedad en el año 2050, cuando más del 40% sean mayores de 65 años, estén jubilados y no tengamos ni mano de obra suficiente, ni mano de obra cualificada, ni capacidad para poder abordar la sostenibilidad de los sistemas públicos de sanidad y de pensiones? Como sí es posible y sabemos lo que hay que hacer, pues es lo que pedimos, que se hagan las reformas adecuadas para facilitar que haya un entente que encardine o que enlace todos esos intereses, y eso pues ayudará a mejorar el desarrollo de nuestro país para los próximos años. Iñaki. Bueno, a los profes nos gustan mucho, a los profesores y las escuelas de negocio, las formulitas, ¿no? Las fórmulas mnemotécnicas. Yo voy a terminar con una fórmula mnemotécnica que es la de las 5 E's. Y son 5 E's que hemos hablado Antonio y yo, ¿no? Una primera E es: no hablemos tanto de envejecimiento, sino de nuevas etapas vitales. Una segunda E es: para vivir bien en el futuro necesitaremos emoción, necesitaremos socializarnos, necesitaremos sentirnos útiles. Esa emoción hoy pues viene de empleo, viene del trabajo, viene de empresas. Estamos ya en la tercera E. La cuarta E es que para seguir encontrando empleo necesitaremos seguir educándonos. Y termino con la quinta E, que todo eso pues genera economía, genera oportunidades si tomamos las decisiones adecuadas como país, como empresas y como personas. Buen seguro que podríamos seguir debatiendo sobre ese interesantísimo tiempo largo y tendido, pero se nos acaba el tiempo, de modo que tendremos que poner punto final a este acto, pero no sin antes agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hoy aquí, agradecer también a la Fundación Rafael del Pino por habernos invitado, agradecer, como no, a Antonio Huertas y a Iñaki Ortega por sus palabras y su tiempo hoy, esta tarde, y, como no, por el libro. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Que lo lean. Y que lo lean, por supuesto. Cóctel, los autores se quedan para quien quiera saludarles o pedirles que les firme el libro.